Buenas tardes. El diálogo que vamos a ver hoy es entre Jacques Fuchs y Bernardini. Jacques Fuchs nació en Lodz, Polonia. Es sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz, donde estuvo cautivo durante la Segunda Guerra Mundial y donde perdió a toda su familia. Cuando nos vimos en su domicilio tenía 89 años. Vive en Argentina desde 1963. En realidad, Fuchs falleció a los 93 años. Antes de empezar a comentar el diálogo, yo les voy a leer, es un prefacio que no es del todo largo, de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Es un libro que se los recomiendo al que le guste leer, y vamos a leer el prefacio que es hecho por Alport. Alport es un psicólogo que trabajó durante toda su vida el tema de personalidad, ¿sí? Es algo, después se los pongo también en el grupo, no se preocupen, les pongo bien el nombre del libro y el autor. ¿Por qué vamos a leer el prefacio de El hombre en busca de sentido? Porque Víctor Frank es el fundador de una corriente en psicología que se llama logoterapia. La logoterapia tiene como finalidad que cada uno, hablando de la individualidad, encuentre su sentido de vida. Un sentido de vida particular, personal, que cada uno logre esta cuestión de poder encontrar su sentido de vida. ¿De acuerdo? Es preciosa la corriente, una corriente que entre psicoanálisis y conductismo surge precisamente con Víctor Frank. ¿Y por qué se los presento? Porque también es un sobreviviente de los campos de concentración nazis. ¿Cuál es la diferencia? Que crea una escuela de psicología que es preciosísima, profundísima, y realmente es digna de que conozcan un poquito de qué se trata. El doctor Frank, psiquiatra y escritor, suele preguntar a sus pacientes aquejados de múltiples padecimientos más o menos importantes: ¿por qué no se suicida usted? Y muchas veces de las respuestas extrae una orientación para la psicoterapia a aplicar. A lo que lo ata a la vida son los hijos, al otro un talento, una habilidad sin explotar, a un tercero quizás solo unos cuantos recuerdos que merece la pena rescatar del olvido. Tejer estas tenues hebras de vida rotas en una urdimbre firme, coherente, significativa y responsable es el objeto con que se enfrenta la logoterapia, que es la versión original del doctor Frank del moderno análisis existencial. En esta obra, el doctor Frank explica la experiencia que le llevó al descubrimiento de la logoterapia. Prisionero durante mucho tiempo en los bestiales campos de concentración, él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. Sus padres, su hermano, incluso su esposa, murieron en los campos de concentración,
o fueron enviados a las cámaras de gas, de tal suerte que, salvo una hermana, todos perecieron. ¿Cómo pudo él, que todo lo había perdido, que había visto destruir todo lo que valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin, que tantas veces estuvo a punto de exterminio? ¿Cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de vivirla? El psiquiatra que personalmente ha tenido que enfrentarse a tales rigores merece que se le escuche, pues nadie como él para juzgar nuestra condición humana sabia y compasivamente. Las palabras del doctor Frank tienen un tono profundamente honesto, pues se basan en experiencias demasiado hondas para ser falsas. Dado el cargo que hoy ocupa en la Facultad de Medicina de Viena y el renombre que han alcanzado las clínicas de logoterapia, que actualmente van desarrollándose en los distintos países, tomando como modelo su famosa Policlínica Neurológica de Viena, lo que el doctor Frank tiene que decir adquiere todavía mayor prestigio. Es difícil no caer en la tentación de comparar la forma que el doctor Frank tiene de enfocar la teoría y la terapia con la obra de su predecesor Sigmund Freud. Ambos doctores se aplican primordialmente a estudiar la naturaleza y cura de las neurosis. Para Freud, la raíz de esta angustiosa enfermedad está en la ansiedad que se fundamenta en motivos conflictivos e inconscientes. Frank diferencia varias formas de neurosis y descubre el origen de algunas de ellas, la neurosis noogena, en la incapacidad del paciente para encontrar significación y sentido de responsabilidad en la propia existencia. Freud pone de relieve la frustración de la vida sexual. Para Frank, la frustración está en la voluntad intencional. Se da en la Europa actual una marcada tendencia a alejarse de Freud y una aceptación muy extendida del análisis existencial, que toma distintas formas más o menos afines, siendo una de ellas la escuela de logoterapia. Es característico del abierto talante de Frank el no responder a Freud. Antes bien, construye sobre sus aportaciones. Tampoco se enfrenta a las demás modalidades de la terapia existencial, sino que celebra gustoso su parentesco con ellas. El presente relato, aun siendo breve, está elaborado con arte y garra. Yo lo he leído 2 veces de un tirón, incapaz de desprenderme de su hechizo. En alguna parte, hacia la mitad del libro, Frank presenta su propia filosofía de la logoterapia. Lo hace como sin solución de continuidad y tan quedadamente que solo cuando ha terminado el libro, el lector se percata de que está ante un ensayo profundo y no ante un relato más, forzosamente, sobre campos de concentración. Es mucho lo que el lector aprende de este fragmento autobiográfico. Aprende lo que hace un ser humano cuando de pronto se da cuenta de que no tiene nada que perder excepto su ridícula vida desnuda. La descripción que hace Frank de la mezcla de emociones y apatía que se agolpan en la mente es impresionante.
lo primero que acude en nuestro auxilio es su curiosidad fría y despegada por nuestro propio destino. A continuación, y con toda rapidez, se urden las estrategias para salvar lo que resta de vida, aun cuando las oportunidades de sobrevivir sean mínimas. El hambre, la humillación y la sorda cólera ante la injusticia se hacen tolerables a través de las imágenes entrañables de las personas amadas, de la religión, de un tenaz sentido del humor, incluso de un vislumbrar la belleza estimulante de la naturaleza, un árbol, una puesta de sol. Pero estos momentos de alivio no determinan la voluntad de vivir, si es que no contribuyen a aumentar en el prisionero la noción de lo insensato de su sufrimiento. Y es en este punto donde encontramos el tema central del existencialismo. Vivir es sufrir, sobrevivir es hallarle sentido al sufrimiento. Si la vida tiene algún objeto, este no puede ser otro que el de sufrir y morir. Pero nadie puede decirle a nadie en qué consiste este objeto. Cada uno debe hallarlo por sí mismo y aceptar la responsabilidad que su respuesta le dicta. Si triunfa en el empeño, seguirá desarrollándose a pesar de todas las indignidades. Frank gusta de citar a Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir encontrará siempre el cómo. Se los repito: quien tiene un porqué para vivir encontrará siempre el cómo. En el campo de concentración, todas las circunstancias conspiran para conseguir que el prisionero pierda sus asideros. Todas las metas de la vida familiar han sido arrancadas de cuajo. Lo único que resta es la última de las libertades humanas, la capacidad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Esta última libertad, admitida tanto para los antiguos estoicos como para los modernos existencialistas, adquiere una vívida significación en el relato de Frank. Los prisioneros no eran más que hombres normales y corrientes, pero algunos de ellos, al elegir ser dignos de su sufrimiento, atestiguan la capacidad humana para elevarse por encima de su aparente destino. Como psicoterapeuta que es, el autor quiere saber cómo se puede ayudar al hombre a alcanzar esta capacidad tan diferenciadoramente humana, por otra parte. ¿Cómo puede uno despertar en un paciente el sentimiento de que tiene la responsabilidad de vivir, por muy adversas que se presenten las circunstancias? Frank nos da cumplida cuenta de una sesión de terapia colectiva que mantuvo con sus compañeros de prisión. A petición del editor, el doctor Frank ha añadido a su autobiografía una breve pero explícita exposición de los principios básicos de la logoterapia. Hasta ahora, casi todas las publicaciones de esta tercera escuela vienesa de psicoterapia son sus predecesoras, las escuelas de Freud y de Adler. Se han editado preferentemente en alemán, de modo que el lector acogerá con agrado este suplemento del doctor Frank a su relato personal. A diferencia de otros existencialistas europeos, Frank no es ni pesimista ni antirreligioso. Antes, al contrario,
para ser un autor que se enfrenta de lleno a la omnipresencia del sufrimiento y a las fuerzas del mal, adopta un punto de vista sorprendentemente esperanzador sobre la capacidad humana de trascender sus dificultades y descubrir la verdad convincente y orientadora. Recomiendo calurosamente esta pequeña obrita, por ser una joya de la narrativa dramática, centrada en torno al más profundo de los problemas humanos. Su mérito es tanto literario como filosófico y ofrece una precisa introducción al movimiento psicológico más importante de nuestro tiempo. Este prefacio lo escribe Alport. Bueno, un poquito largo, pero me pareció que vale la pena para empezar con el diálogo. No se te escucha, Vina, no se te escucha. Nos pedís que cerremos los micrófonos, me olvido después de ponerlo. Que me parece que es una descripción que está muy buena, y en el caso particular, siempre a mí me toca en forma especial, porque todas las menciones me hacen recordar la lucha de mis padres, sobre todo de mi mamá, que tenía solo 16 años cuando entró en el campo, y como tantas veces ella se vio muerta, como dice Fuchs y como habla, y el deseo de vivir, que siempre tenía algún objetivo para poder vivir, y que ella moría de hambre y sentía hambre. O sea, para mí es como un volver a vivir, porque yo he padecido o he tenido la suerte, no sé, la verdad que no lo sé, de haberlo desde muy chiquita vivido todo esto. Y entonces hay momentos en que ahora ya no, pero cuando era más joven, en que yo me costaba diferenciar si era yo o era mi mamá. Y yo no sé si ustedes recuerdan, hace muchos años, en la década del 70, hubo una serie que se llamó QV7, era una miniserie americana que contaba sobre los campos de concentración. Bueno, mi mamá y mi papá la pudieron mirar, y yo no la podía mirar. A mí me hacía mal. Perfecto. Bueno, Vina, te agradezco la introducción. Esta clase va a ser vista por la otra comisión seguro, y yo les había anticipado que tenía la hija de un matrimonio que había estado en los campos de concentración, que no sabía si ibas a estar en clase o no. Así que primero agradecerte porque estás en clase, porque desde lo personal sé lo que significa este diálogo para vos, imagino lo que significa. Dijiste algo que me pareció extraordinario para empezar, y es la identificación con tu mamá. En realidad nuestros padres son modelos de identificación a favor o en contra siempre, y acá en lo poquito que nos habla Vina, evidentemente es una mujer identificada con su mamá, ¿sí? Esto lo tenemos que rescatar, como cuando ella dice, bueno, no sé bien si era yo o era mi mamá. Ahí tienen la identificación. La serie, ahora me acordé, perdón, Marta, la serie era con Ben Gazzara. Ajá. Me acordé. Bueno, y esa serie que está mencionando Vina, justo, también ustedes pueden ver la otra clase de la otra comisión. Yo empecé con una especie de biografía de Fuchs que encontré por internet, no, la busqué allí, y dice que precisamente esa serie es la que convoca al mundo a darse cuenta de que existieron los campos de concentración, ustedes saben, es decir, era una negación
del mundo directamente, del hombre, de aceptar la existencia de los campos de concentración. Y otra cosa que me entero al leer ahí, muy significativa, es que Spielberg, con la lista de Schindler, con sí, esa claro. película, entra a buscar sobrevivientes Mi mamá fue reporteada Ahí por está, ahí está. a mi mamá la vinieron a reportear y el reporte de mi mamá figura en el Museo del Holocausto de Nueva York y en el Museo del Holocausto de Jerusalén. A mi mamá fue una conferencia de más de 3 horas. La vino un representante de Spielberg, la vino a ver a mi madre. Bueno, y ahí también me entero, a través de esto que está diciendo Vina, que tienen como un acuerdo tácito, tenían, bueno, que seguramente tu mamá también, en realidad nos dan testimonio de lo que vivieron, pero no el espanto verdadero que vivieron. Se habían Mi mamá el propuesto, único, ahí está, se habían propuesto, o sea, era una propuesta, debe ser una propuesta. Fíjense qué valioso esto, ¿no? Que nos diéramos cuenta de esta barbaridad, de esta atrocidad, pero no ponerla en el extremo de realmente algo tan terrible, ¿no? De mostrarlo, de filmarlo, de provocarlo, ¿se entiende? Es decir, cómo también trataron de resguardar a la humanidad también en algún punto, de que no supiera a ver, les digo lo verdadero, sabemos hasta ahí, ¿sí? De todo esto, sabemos hasta ahí. Entonces, incluso en mi el madre diálogo... escribió un libro, mi madre Ah, escribió un libro, pero que no hizo no lo pudo editar, y ajá, yo, por circunstancias diferentes, me comprometí que el año que viene se llama El pan de la libertad, que lo escribió a partir de cuando ella fue liberada. Ella fue liberada por los rusos y mi padre fue liberado por los americanos. ajá. Bueno, pero qué bárbaro. Bueno, Vina, por supuesto, cuando lo publiques, por favor, nos comunicás, Sí, por supuesto. y lo vamos a leer, ¿eh? Bueno, Es pero muy conmovedor. Yo hay veces tengo el borrador acá yo conmigo y es tremendo. La verdad que es tremendo. bueno, Mi pero es mamá que... mi mamá es una autodidacta que estudió psicología social, trató de superarse, estudió en la escuela, ayúdame, la escuela John Rivière. de Pichón Rivière, gracias, de Pichón Rivière, y siendo una persona grande, ella aprendió a hablar español con un diccionario polaco-castellano, Mira. y hablaba a la perfección. Cuando nosotros íbamos a la escuela, ella era quien nos corregía. Tenía algunos problemitas con la conjugación de los verbos, pero salvo eso no tenía una falta de ortografía y siempre trató de superarse y nunca hablaba en forma negativa, solamente tenía un toque, que era que no soportaba que hablaran en alemán cerca de ella. Bien. Ella no podía soportar escuchar hablar en alemán. Y eso que ella era egresada de una FON y había estudiado alemán, pero bueno, le hacía mal después. Bueno, realmente no es ningún TOC, es una cuestión, hay que ver que la madre de Vina convivió con la muerte, Mi y la madre vio muerte... morir a su padre, mi madre vio morir a su padre, a su madre, a los 2 hermanos que entraron en un campo que al principio se llamaban campos de trabajo y eran campos de exterminio total.
a una hermanita, la hermanita menor, por falta de alimento, se murió en los brazos de ella, porque se murió porque no tenían para salvarla. Y a una tía. Murieron todos y mi madre vio cómo la metían en el horno a la madre. Yo creo que eso debe ser algo tremendo. Terrible, terrible. Pero entonces, fíjense cómo en términos psicoanalíticos, la mamá de Vina estuvo con la pulsión de muerte, que se llama, permanentemente. Pero fíjense que entrelazada con la pulsión de muerte, no siendo alimentada, se muere una hermanita, probablemente por la edad también más chiquita, que necesitara mayor posibilidad de alimentos que les daban según Jack, un poquito de agua y un cachito de pan. Los querían matar de hambre, evidentemente, o sea, era un propósito, pero como la pulsión de vida de la mamá de Vina hace que ella sobreviva, ¿sí? 3 veces la llevaron en las filas para que la mataran. Ahí y está. 3 veces se salvó. Bueno, ahí está. Entonces, vieron que en algún punto Jack habla del darwinismo, ¿verdad? Sí. Como una cuestión de adaptación y que sobrevivió porque estaba como condenado a sobrevivir, lo dice también en el relato, como su familia condenada a morir, dice él, ¿no? Sí, Pero él también fue el único. sobrevive Él es el también único porque, sobreviviente. claro, es joven. Una de las características de Fuchs es que es joven y que en ese momento la juventud le permitió también algún tipo de resistencia diferente, poder pasar este hambre, esta cuestión. ¿Cómo explica lo del alimento? ¿Cómo explica esto del pedacito de...? Él se veía morir porque no tenía nada. Él sentía que el hambre era tal que él no podía razonar. Perfecto. Del hambre que sentía. Perfecto. Bueno. Él veía la muerte por el hambre que sentía. Por el hambre que sentía y porque realmente era el objetivo, es decir, darles esto era mantenerlos vivos, pero para que se murieran. Entonces, pero además se los mantenía vivos y se los hacía trabajar, no es que se los mantenía vivos y les daban agua y pan. Claro. Mi madre me contaba que, mi madre y mi padre, pobre papá, lo tengo olvidado. Mi mamá tenía el dedo mayor totalmente muerto, porque armando municiones, mi madre se dedicaba a armar municiones para los fusiles. Le entró como si fuera un alambre, no sé bien cómo es, que le mató el nervio, y mi mamá ese dedo no lo sentía. En el campo de concentración donde estaba mi papá, que era Buchenwald, que se escribe Buchenwald, que era famoso por el tamaño, era el más grande. Mi papá se dedicaba a hacer los municiones, pero para los cazas, para los aviones de combate. Sí, sí. Cuando terminó la guerra, a mi padre lo quisieron llevar a Israel, como muchos sobrevivientes que eran tierras ocupadas por el imperio inglés, pero mi padre no quería saber nada, quería estar lejos de todo lo que le recordara al campo de concentración. Tan es así que cuando murieron mis padres, ni mi madre ni mi padre falleció primero, hace más de 40 años, ellos no están, viste que Fuchs menciona que él va a ir a la tablada, al sector especial, donde están los sobrevivientes del Holocausto. Y eso es, yo no sé si conoce Buenos Aires, está en la parte principal del cementerio La Tablada. Ni mi padre ni mi madre quisieron
estar en ese lugar. Bien. No quería nada que le recordara eso, Está, ni siquiera perfecto. después de muerto. Está. Bueno, Vina, bueno, ¿qué les parece a ustedes? Pues vamos a tomar esto último de Vina como para poder hablar un poquito de, realmente tenemos un caso como concreto, así que es más apasionante escuchar a Vina, pero vamos a relacionar un poquito esto de la muerte, porque también él trata el tema de la muerte. ¿Qué les parece? ¿Qué le pasa a Fuchs con la muerte? A ver, vamos a tratar de armar un poquito el rompecabezas para Fuchs con la Él siempre muerte. a él lo aterra pensar de que no va a llegar bien. Yo tengo el mismo pensamiento, que no va a llegar lúcido a la muerte y que alguna vez se le ha cruzado por la cabeza hasta asesinarse, porque mientras las neuronas le trabajan, él no quiere ser una carga para su hija. Y además Bueno. le aterra pensar de que no va a ver crecer a su nieto. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver si participa el resto, porque si no la vamos a tener que dejar a Vina que hable No, no sola en hablo más. esta clase. Prometo Bueno, que no no, hablo no. más. Por un ratito callate la boca. A ver el resto. Está muy bien, dijo esto de cuando le preguntan qué es lo que lo asusta de la muerte, es esto de no ver a su nieta crecer. Ustedes saben que tengo una paciente de más de 80 años con varios nietos, muy lúcida, y ella siempre, nietos de distintos, unos van a la universidad y otros están empezando el colegio, ¿no? Nietos de varias edades y qué sé yo. Y ella en su discurso es permanente, y no, tengo que ver a fulanito que tome la comunión, tengo que ver a fulanito que se reciba, tengo que ver a... Bueno, me hizo acordar mucho esto de Fuchs, cuando dice, no voy a ver crecer a mi nieta, ¿no? Y fíjense hablando de sentido de vida, donde puede estar el sentido de vida también a través de los nietos, de este crecimiento de los nietos, de estos poderlos ver, bueno, que terminen el primario, el secundario, que vayan a la universidad, que entienden, acá hay un sentido interesante. ¿Qué más de la muerte dice? A ver, Vina, cállate la boca, ¿eh? Martín. Me gustó mucho eso de morir dignamente. Bien, a mí también. Bueno, con dignidad, ¿no? Esto que creo que todos nos merecemos una muerte digna. Y bueno, y es algo que se escucha mucho esto en el adulto mayor cuando uno puede entrar a hablar de la muerte. ¿Qué le pasa? Él no puede hablar de la muerte con su hija, con su nieta. A ver qué les parece esto. No quiere que sufran lo que le ha pasado, es tremendo. No, para él no quería ni olvidar ni quería recordar. Muy bien, muy ambivalente, muy bien, Estela. En realidad es así. ¿Qué les parece no recordar? O como le pasaba a los papás de Vina, ¿qué les parece? ¿Eso es mejor o es peor? Para él en ese momento era tremendo, así que para él lo decidió así, pero tampoco lo quería olvidar. No quería olvidar que la gente se olvidara de lo que ha pasado, lo que le han pasado a ellos. Claro, él le quería dar una canalización particular a todo esto que él recordaba. ¿Y qué dice por ahí? Dice, el tiempo, que es una realidad, el tiempo te va colocando en otros lugares, en todos los temas, incluso en los recuerdos. ¿Está? Pero hay una cuestión muy significativa para lo psicológico. ¿Vieron? Mis intervenciones son psicológicas porque soy psicóloga. Cuando yo quiero elaborar alguna problemática, por supuesto, todo lo que hicieron estos sobrevivientes es para aplaudirlos, ponerlos en un altar, en fin, o sea, me parece que son extraordinarios, o sea, no es una crítica. Por favor. Pero les digo una transferencia a la vida.
cuando uno tiene que elaborar algo, es mejor recordarlo, poderlo contar. Él en esto sí quiere contarlo y quiere darle una forma particular. ¿Vieron que una periodista que la estaba, que lo está siguiendo, qué sé yo, le quiere dar la forma de una entrevista para que el mundo lo conozca, qué sé yo, no quiere contarlo así crudamente, pero eso que él está haciendo allí le permite elaborar la atrocidad que vivió. A ver, no es, yo en la medida, vieron, hay mucha gente que dice, no, 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 eso, no, mejor no, 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 mejor no me acuerdo, así vivo más tranquila. La problemática no se va de la persona, está, por más que yo voluntariamente intente, a ver, Vina, me dijiste que no ibas a charlar y, a ver. No, lo que te quería decir es que en la medida que lo puede exteriorizar, en el caso específico de mi madre, cuando empezó a estudiar psicología, en la medida que lo exteriorizó, pudo dormir en paz, porque mi madre no dormía en paz. Ahí está. En la medida que lo sacó para afuera, digamos. Ahí está. Ahí entonces está. sí, ahí ella logró pacificarse todos sus odios. No es que lo olvidó, sino que se pacificó. Ahí está, ahí está. Bueno, me alegro muchísimo. Yo te entendí de alguna manera que estos papás no querían nada que los recordara, porque evidentemente, a ver, es una cuestión muy grave esto de... grave, es muy difícil volver a revivir cuestiones que me hacen sufrir. ¿Está? Sin embargo, si yo no las hablo, no las escribo, no las exteriorizo, no es que desaparecen en mí, sino que siguen haciendo daño en mi persona, hablando de mundo interno, sin Martín. Me parece que eso se da en cualquier situación desestructurante como esta. Es decir, uno no sale de estas cosas si no lo exterioriza. Exacto. Y Fuchs lo hace, se permite en los diálogos revivirlo, remirarlo, resentirlo, cambiar de idea. Eso me parece, digamos, una enseñanza profunda, existencial, diría. Sí, 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 tal cual. Incluso dice, en realidad, él le da, fíjense que va también hablando de su sentido de vida, en lo que yo les leí, es darle sentido al sufrimiento. Es una actitud como valor en la vida de la persona lo que ha sufrido. Fíjense que hasta que no llega Frank diciéndonos esto de la logoterapia, no tenía nombre esto, pero en la medida que estos sobrevivientes, y en realidad cualquier circunstancia de la vida, por eso una persona que supónganse con una enfermedad y demás, valorarla, darle valor a lo que ha sufrido, ¿se entiende? Porque en la existencia humana no hay persona que no haya estado en contacto con el sufrimiento, por H, por B o por J, acá está la individualidad. Esto es extremo, lo de los sobrevivientes. Esto estamos en un caso como para analizar particularmente, ¿sí? Pero si yo les pregunto a todos ustedes, seguramente la vida hasta acá no ha sido color de rosa, porque no existe la vida color de rosa, porque estamos hablando de circunstancias, condiciones, personas, que bueno, no fallaron, enfermedades, es decir, que lo único certero que tenemos es que nos vamos a morir. La única certeza que tenemos es que nos vamos a morir también. Fíjense la dificultad para hablar del tema también, ¿sí? Y la
distinta posición. A mí me extrañaba, siempre les cuento, un papá de 99 años que en realidad tenía casi ningún amigo ya, porque todos se habían muerto, pero a mí me extrañaba cómo tomaba la muerte mi papá a los 99 años de sus personas por ahí conocidas o allegadas. Se lo tomaba como tranquilo, no se desesperaba ante la muerte, ¿entienden? Yo creo que eso se lo dio a sus 99 años. No era una persona de 80, no despedía a su amigo como uno de 99, ¿entienden? Es decir, hay como creo que se lo daba la experiencia. Bueno, o la cercanía de él de la muerte, pues se muere a los 99, ¿no? Que de algún modo uno está ya como más allá de alguna cosa, pero les quiero decir cómo el sentido también va como modificándose a lo largo del tiempo, ¿sí? De la muerte y de todo, pero de la muerte particularmente. O sea, no vivimos la muerte de una misma forma a los 60 que a los 80 que a los 90. ¿Está? Es como que el tiempo te va colocando en otros lugares. ¿Eh? Natural, Sí, Mabel, sí, adelante. También el valor de las cosas, porque Claro. ya uno no le da el valor que le daba cuando tenía 40 años, 50 años, me parece a mí, ¿no? Bien, bien. Y algo que me acordé con la muerte, en realidad, ¿a qué le tiene miedo? Él lo asocia mucho con una palabra, con estar aislado. A ver si se acuerdan, el tema de la muerte con estar aislado. A ver, ¿qué les parece? Los jóvenes se alejaban de la gente grande, eso es lo que decía él. Que no sé por qué la gente joven se alejaba de esa forma de la gente grande, porque la gente grande tenía, claro, él tenía recuerdos terribles, pero en sí, generalmente, el joven vive una vida muy diferente a la del hombre mayor, o de la gente mayor. Bueno, ¿y qué opinan de esto? Está muy bien, Estela, la respuesta, pero ¿qué opinan ustedes de esto? O sea, ¿qué pasa entre el joven y nosotros? ¿Tiene razón Fuch? Bueno, a ver, vamos a escuchar a Zulma, que no la escuchamos. Te doy un ejemplo. El otro día yo salí con mis 3 nietas. Una de ellas vino acá, se quedó conversando conmigo, yo ella prácticamente la crié a 2 de ellas, y nos pusimos a conversar sobre las abuelas. Y me dijo, muchas de mis amigas no van a ver a las abuelas porque están o enfermas o están muy tristes. Bien. Entonces no van porque les hace mal. Y eso me quedó, porque yo digo, eso es ahora, no es de antes, es de ahora. Lo que les pasa a los chicos con la gente grande. Bueno, está bien, Zulma. Evidentemente hay un espejo, los grandes somos espejos de los jóvenes. Hay gente, hay algunos jóvenes, hay algunos chicos. Está bien que él habla de ciertas características. Si yo siempre estoy con el mismo tema, como vieja, si hablo de mis enfermedades, de mis achaques permanentemente, y de esto hay que cuidarse, porque ustedes saben cuando se juntan con pares, ahora que estamos retomando alguna parte social, el otro día me vi en una reunión donde en realidad el principio fue terrible, lo que nos había pasado en 2 años, pero todo eran pálidas. A ver, de esto hay que cuidarse con el joven también, no ser monotemático acá, porque si es cierto
es cierto que nuestro cuerpo está viejo y es cierto que tenemos achaques, es una realidad. A ver, vayamos para atrás o para adelante, la es una marca de que verdad. nos ponemos viejos es el cuerpo. Ahora, cuando nos juntamos con el nieto, cuando nos juntamos con el joven, a ver, traten de sacar algún otro tema. Realmente, acá es algo interesante. Sí, Mirta. No, yo quería decir, como yo me dedico a la música, al principio tenía mucha gente grande. ¿Y qué es lo que canta? Sus historias de vida. ¿Y dónde están las historias de vida? En los tangos, en los boleros, en todo ese tipo de música. Después, ahora tengo alumnos de 17 años. Entonces quiere decir que yo me tengo que poner a la altura de ellas. Tengo que saber la música que están escuchando, la que están bailando y todo lo que ellas quieren. Y ayer me fui un ratito antes porque estaba dándole clase a una nena de 6 años. Ajá. Bueno, entonces ahí tuve que empezar a cantar canciones infantiles. Ajá. Para que ella, eso es una nena que recién empieza la escuela, no sabe escribir. Bueno, pero ya sabe escribir las notas musicales, ya sabe escribir en letra de imprenta y sabe las notas, pero ahora vienen las canciones. Y yo me vi bailando el cucú y todas esas canciones que cantamos antes. Entonces, esto quiere decir que a pesar de que nosotros seamos grandes, mayores, tenemos que abrirnos a todo, abrirnos a los jóvenes, a los chicos, a los grandes, estar al día con todo, no estar estructurado, la estructura es muy fea la estructura, entonces hay que abrirse y hay que estar siempre activo, o sea, mientras uno tenga proyectos, mientras uno tenga deseos de hacer algo, siempre va a haber vida, si no, no. Hay amargura, tristeza y posiblemente una muerte enseguida. Bueno, muy lindo, Mirta. Muchas gracias por el testimonio. Realmente acá te aplauden. No sé si vos estás viendo a todas las personas. Martín te está aplaudiendo. Acá levantan el dedo. Muy, muy lindo, tal cual. Tal cual. Así como Mirta se está adaptando a distintas edades y recordando o conociendo la música de los jóvenes y recordando por ahí las infantiles y demás, fíjense la riqueza de lo que está haciendo. Se está aprovechando todo lo que ella sabe, ¿sí? Pero además se está incorporando porque está aprendiendo otras músicas con otras cuestiones, con otros ritmos, con otra cosa, y la mete a investigar, y como dice ella, teniendo deseo, convertirnos en personas deseantes, que deseamos. Ella desea, esta chiquita de 6 años, enseñarle, desea enseñar a este joven. No es que lo veo un tarado porque no canta tango. Está, entonces, como dice ella, la rigidez, la estructura de nuestros pensamientos, lo que hemos aprendido. Por eso siempre a mí con el aprender viene el desaprender. Y les puedo asegurar que si nosotros somos creativos, como nos está demostrando Mirta en su actividad, vamos a tener la cercanía del joven, del chico, del par y del adulto y de todo el mundo, desde el lugar que se acercan porque aprenden de nosotros. Esto es algo que no va a ser muy fácilmente dicho por un hijo, no va a ser muy fácilmente dicho por alguien muy cercano, pero les puedo asegurar que yo lo escucho en el consultorio. Yo escucho cómo aprende el joven de nosotros. Entonces, algo que por ahí no se puede decir
por lo significativo y porque el padre siempre es el padre, el hijo siempre es el hijo, o sea, hay roles ahí como que pegan con otras cosas, que bueno, es para otra clase. Martín, ¿querías participar? Sí, me parece que lo que dijo es exactamente Viktor Frankl, logoterapia, lo actitudinal. Bien. Es decir, creo que vos lo dijiste, la voluntad intencional debe ser algo medio de eso. Exacto. Es decir, yo quiero, voy para adelante. Y la otra cosa, porque tiene que ver con la muerte, el deseo es lo que nos separa de la muerte. Bien. Alguna vez lo leí. Perfecto, perfecto. Es esto. Por eso cuando hablábamos antes de empezar la clase, descubrir qué deseamos. Descubrir qué deseamos en este momento de la vida, que seguramente van a ser deseos incluso como distintos, o algunos que no conocemos, ¿sí? Pero tener contacto con la intimidad y preguntarse, bueno, ¿qué quiero yo en esta situación? ¿Qué le pasaba a él? Ahora te escucho, Vina. ¿Qué le pasaba a él cuando le decían por qué no iba al club? ¿O por qué no salía a comer? ¿Qué le pasaba al personaje? Ahora vamos, pero vamos a Vina que quería hablar antes. No, que yo tengo amiguitas, entre comillas, yo vivo en un complejo y tenemos una piscina. Y tengo unas chicas de 18 años y de 19 años que vienen solamente cuando estoy yo con una amiga, porque dice, ay, ¿cuándo llegaré a la edad tuya para poder vivir todas las cosas que viviste vos? Y se fascina con las historias y me pregunta y nos pregunta. Y es cierto, en la medida en que uno habla de cosas agradables, los jóvenes se acercan a uno. No se espantan, o sea, no se escapan, al contrario. Bueno, yo he vivido con ella una experiencia de hasta que me quiso conseguir un novio y yo le dije que estaba loca. Pero bueno. Bueno, no está tan loca Vina, ¿eh? Vamos, ya Vina nos dio el pie para esta clase, ahora vamos al novio, Vina. La parte sexual de Fuchs. Eso, vamos a Martín primero. Vamos a Martín. Justamente, es la honestidad de meterse en su vida sexual. No cualquiera a los 85 años habla de esas cosas. 89 y medio. Muy bueno, bien. 89 y medio. 90 justamente. Es como que, y tenía una amiga joven que era intensa, digamos. No cualquiera tiene esa intensidad y esa amiga tan joven. Bueno, y psiquiatra tenía que ser, Martín. Tenía que andar por el área de esta que andamos nosotros, más o menos. A ver. Bueno, pero ¿qué dice de esta psiquiatra? A ver, aparece la cuestión de la psiquiatría, porque parece que está medicado, aparece al principio del diálogo, ¿sí? Y aparece después que tenía una novia psiquiatra, esta que era intensa, pero no era la que lo medicaba. Muy bien, separando las cuestiones. Separando los términos, sí. Separando las cuestiones, ¿sí? Que necesitara un psiquiatra en la vida, bueno, también habla muy a favor de él por un tema, supongo que, bueno, temas depresivos y demás, por lo que decíamos antes, el contacto con la muerte tanto tiempo, la pulsión de muerte dando vuelta tanto tiempo, y bueno, evidentemente deja un hueco muy difícil después de ir elaborando y estructurando. Así que probablemente la medicación sería para una depresión. No sé, me imagino que es depresión. Además padecía Parkinson. Sí, sí. Pero el psiquiatra medica más para la depresión, ¿no? No. Mire,
Pero él decía que era un Parkinson leve, y que prefería, cuando él dice que lo invitan, que hace 43 años es socio del Club ACOAG, que es miembro de la comisión ya de ACOAG, y que además lo invita a la hija a comer porque sabe que a él le gusta salir, y él prefiere que venga la familia a la casa y él cocinarles. Perfecto. Acá a mí me convocó a algo hablando del deseo, ya cuando lo leí la primera vez, me convoca o me hace asociar con qué bueno que es que uno tenga contactos con sus deseos. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero hacer? A mí mi hijo me está invitando a comer a un restaurante. ¿Tengo ganas yo de ir a comer a un restaurante? ¿O tengo ganas de quedarme en casa y hacer una comida? Porque muchas veces por hacernos un bien, la gente que nos rodea decide por nosotros. Y resulta ser que no está en contacto con lo... Nadie nos pregunta a nosotros. A ver, a todo este plantel que está hoy acá, que me encanta este grupete, nos pueden preguntar tranquilamente qué queremos y qué no queremos. Y no decidir por nosotros, ni llevarnos a comer si no tenemos ganas, ni llevarnos a la quiaca si no tenemos ganas, ni pensar que para nosotros es mejor otra vida de la que tenemos. A ver, es algo que nosotros tenemos que decidir y ser protagonistas. Todavía lo podemos hacer. Mientras nuestra mente funcione, podemos ser autónomos, independientes y decidir. Y poder decir que no al deseo del otro. A ver, yo hago esto, un hijo sobre todo, nos está mirando, ¿sí? Nos está mirando permanentemente, aunque aparentemente no nos mire, nos mira, ¿sí? Y muchas veces deciden por los padres sin la pregunta. ¿Está? Entonces, esto es muy, muy importante, que ustedes puedan ocupar su lugar, puedan decidir por ustedes en lo que pueden hacer. En este momento lo pueden hacer. ¿Y por qué no le digo que no? Y no, si me está invitando a comer, a ver, pobre, él quiere que vaya, y bueno, voy. No, señor, si no tienen ganas, no van. ¿Está? Y le dicen al chico que no. Sí, Antonia, adelante, Antonia. Yo les quería compartir una experiencia. Cuando yo me quedé viuda con mi marido en un infarto, o sea, no era esperado, no había enfermedad previa. Esa semana, como fue tan traumático, la primera semana mi hijo se hizo cargo amorosamente de todas las cosas. Y decidía todo por mí. Que el auto no me convenía más, que esto, el otro, que la casa quedaba muy grande, bueno, todas las decisiones. Yo al principio estaba tan aturdida que escuchaba, pero no tomaba ni una decisión. Al séptimo día dije, bueno, basta, cada uno a su casa, a mí me dejan sola y me dejan tomar el timón de mi vida, porque de ahora en adelante tengo que decidir qué es lo que voy a hacer. No puedo ser un bastón ahí que cada uno mande por mí. Muy bien, Antonia. A ver, en un primer Yo tuve momento... una experiencia parecida. Mi marido murió a las 4:30 de la mañana, me dijo, llama al médico que me siento mal, y a las 5 estaba muerto. No tuvo enfermedad previa, nada. Mi hijo, que en ese momento tenía 24 años, me dijo, mi marido era el que cocinaba, porque yo cuando venía del trabajo la comida estaba hecha. Me dijo, todo lo que hacía papá lo voy a hacer yo. Y yo le contesté, vos sos mi hijo, no mi marido. Muy bien. Muy bien. Realmente yo he visto anularse a personas mayores precisamente en estas circunstancias,
lo que cuenta, bueno, hubo reacciones muy rápidas, tanto en Antonia como en Vina, y hay veces que esto tarda más tiempo, es decir, uno primero está tan confundido que está bien recibir un apoyo de los hijos, pero cuando uno empieza como realmente a tener la realidad un poquito más acomodada, digamos, porque siempre la muerte del otro es un impacto muy grande. Más cuando es repentina. Exacto. De la nuestra no sabemos porque nadie nos contó. No. Después, entonces, bueno, eso es lo que pasa con la muerte también. Y aparte es que nos identificamos, por supuesto, con la pareja y la muerte. Bueno, es un momento de miércoles, pero eso puede ser algo que dure un tiempo y que necesitamos por ahí, esto que un hijo nos ayude o nos haga la comida o nos lleve a su casa, pero cuando la realidad entra a acomodarse nuevamente, tener la capacidad de decir, bueno, ¿qué quiero yo? ¿Quiero esto de vivir con mi hijo o no? Está, porque he visto gente a lo largo de mi historia de psicóloga que el hijo ha hecho esto, por supuesto, desde la intención, a ver, de que su madre estuviera mejor. No vamos a poner acá al hijo, pero está en que no se ponen en el lugar tampoco del todo de la madre. ¿Y qué pasó? Bueno, empezó y bueno, y ya pagaba las cuentas el hijo y esto y lo otro, y entró a anularse la persona, pero anularse de tal manera que queda sentada en una silla y tiene que ser internada, ¿no? Bueno, es un caso extremo, pero les quiero decir que rescaten, valórense su vida también, en la medida que lo puedan pensar. A ver, hay una cierta comodidad en que el hijo me haga la comida en ese momento, ¿está? Yo estoy quizás demasiado sufriente y no me estoy dando cuenta de alguna cosa. Acéptenlo como un periodo transitorio en la vida también, el principio de un duelo. El principio de un duelo es muy complicado, no es fácil. Entonces también uno puede estar en una situación media particular y necesitar mucho a este hijo o a estos hijos, pero cuando uno entra a darse cuenta muy bien, a los días Antonia se da cuenta, Vina reacciona muy pronto, bueno, está. Perdón, yo había perdido algo muy importante, el compañero de mi vida, de toda la vida. No quería seguir perdiendo más cosas, mi libertad, mi autonomía, mi posibilidad de tener... Bien, bueno, pero... sobre mis bienes personales, sobre cómo iba a seguir con mi trabajo, con mi casa, eso tenía que decidir yo. No podían seguir quitándome cosas. Cuando me di cuenta que esa ayuda me cercenaba mis libertades, mis decisiones propias, corté, porque después se hace más complicado. A medida que se instale como algo natural, el hijo haga esa coraza protectora, pero uno queda anulado. Ustedes saben que hay una sobreprotección que anula, tal cual. Lo dijo tal cual Antonia. Vamos también a veces sobre tanto proteger. Yo el otro día escuché a la mamá de Chano, que ahora... y ella se culpa de la de la adicción de su hijo, porque dice que ella siempre lo sobreprotegió a los hijos para no verlos sufrir, y que tanta sobreprotección ha hecho del hijo lo que pasó hoy, ¿no? Lo que pasó reiteradas veces, y hoy fue el caso extremo. Pero la escuché justamente ayer a la madre de Chano hablar sobre la sobreprotección. Vieron que Vina no se calla, ahora habla de Chano, no habla de ella, pero no se calla esta Vina. No, vamos a escuchar a Mabel, tiene mucha razón lo que dice la mamá de Chano, que es posible que le estén ayudando a ver qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Porque el chico que se droga es un chico que no acepta la realidad
y en realidad parte de la realidad es el sufrimiento y parte de la realidad es que se frustre un chico, un joven. Parte de la realidad es que nosotros no podemos como padres ni como abuelos hacer una campana de cristal rosa en el cual meterlo al hijo, meterlo al nieto y que no haya sufrimiento. A ver, no lo van a hacer a sufrir a propósito, pues si no voy y los interno en la primer clínica que encuentro, pero hay sufrimientos como normales o hay límites normales que hay que ponerlos por más que uno sufra más que el chico. Si quiere todos los caramelos del kiosco, hay que explicarle que puede agarrar 3 caramelos. Y bueno, pataleará, llorará, pero el límite hay que ponerlo, ¿está? Ay, no puedo, pobrecito, no puede llorar, minga, ahí están creando y criando un futuro drogadicto. Bueno, eso, Vina, ¿te callás la boca, Vina, un cachito? Vamos a escuchar a Mabel. Bueno, esto es a la inversa de lo que están diciendo, porque por cuando falta el padre, por ejemplo, en el caso que están hablando, los hijos no lo hacen por ninguna clase de maldad, sino que lo hacen como para colaborar, como que para que mamá siga todo igual, yo le hago la comida, yo me pongo en su lugar, para que mamá no sufra, para que no sufra. Pero ahí también tendría que estar o sea, la conversación entre madre e hijo, y decirle, no, mira, esto es así, yo lo comento, porque como decían recién, hay algunos padres que dicen, sí, yo voy con mi hijo a comer porque ¿cómo le voy a decir que no? No, mirá, explicarle, decía, mira, hijo, yo me siento, como decía Jack, yo a esta altura ya me siento más cómodo en mi casa que saliendo. Vengan ustedes acá que yo voy a estar mejor, porque lo que los hijos los llevan a los viejos a comer es para que pasen un rato lindo, porque nada más que por eso. Entonces, explicarle a los hijos para que entiendan que están mejor en la casa que saliendo afuera. Creo yo que es la forma de, o sea, de dialogar el padre con el hijo. Bueno, en lo que dice Mabel, lo que yo rescato, no importa si comemos afuera, si comemos adentro, si comemos en la casa del hijo o en mi casa. Lo importante es poder poner una palabra de por medio, sobre todo si no quiero hacer lo que estoy haciendo. Claro, Está claro. acostumbrarse a que el no es posible, ¿sí? Acostumbrarse a que puede ser que sufra y diga, pero esta vieja no quiere venir. A ver, yo la estoy invitando para que no se quede sola y la vieja esta prefiere quedarse en su casa. No importa, que se frustre, no pasa nada. Es cierto, Porque en realidad, si ustedes se meten en el deseo del hijo y no respetan el propio, ahí se hacen más daño ustedes como personas. Por eso rescatarse como personas deseantes, ¿está? ¿Qué deseo? Ustedes plantéense, ¿qué quiero? Así, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero? A ver, ¿quiero ir? No quiero ir. Esta vez no, y por ahí otro domingo sí, sí. Cambiar, o sea, esto no es estático, como decía Mirta, nada tiene que ser una estructura rígida que todos los domingos tengo que ir a buscar a la vieja a comer. A ver, si lo convertimos en cotidiano y en rígido, ¿qué sucede? Pierde el sentido. Sí. A Martín, vamos a escuchar a Martín. Sí, con lo que dice Antonia, porque uno construye su calidad de vida, construye su reino, y uno es el rey de su reino. Bien. Pero la otra cosa que falta aquí, me parece, es el concepto de la comodidad del hijo. Le es más cómodo que yo vaya a su casa y yo me meta en su mundo, que él se meta en mi mundo. Digamos, de alguna manera él está con su mujer, con sus hijos. No es mi caso, yo tengo una sola hija y no está casada, pero lo he visto. Le es más cómodo a él que yo esté un rato, por ahí me dan bolilla, por ahí no.
En cambio, si él entra en mi mundo, o si ella entra en mi mundo, es otra la película. Digamos, es diferente una cosa a la otra, absolutamente diferente. Que yo vaya o que ellos vengan. Sí, hay una palabra que me parece que define esto, que es el respeto de uno y del otro para con el otro, ¿no es cierto? Y la posible pregunta. Por eso, de medio de lo que han dicho, a mí me parece que, como siempre me parece que cuando estamos en situaciones de vinculación, sobre todo con los más íntimos, ¿eh? Por ahí nos es más fácil decirle a un amigo que no vamos a comer que al hijo, ¿está? Entonces, en esto más significativo, el valor y el poder de la palabra en el medio. Poder decir lo que nos pasa, poder decir lo que sentimos. Hay maneras y maneras de decirlo. ¿Qué se destaca en la persona esta que hemos tratado? Tiene un toque que es el humor. El humor en Jack Fuchs. Y ojalá sea algo que practiquemos en algún punto todos nosotros también. Poderlo decir, bueno, no necesariamente tiene que ser con humor, pero poder decir las cosas de una manera también que no ofenda, que no ser agresivo, no hacerlo sentir mal al otro, poder explicar, o que el otro me comprenda, y ahí pueden meter el humor. Pueden meter el humor, porque es una característica de personalidad madura que alivia mucha cosa. Entonces, esto también aprovechenlo, sobre todo el que tiene la beta, ¿no? Porque esto tampoco no es que hay que inventar, digamos, pero propónganse decirlo, a ver, de buena forma, y si es con una sonrisa, mejor. Esto alivia mucho tensiones, ¿sí? Y es una característica de personalidad madura. El ponerle una sonrisa a un conflicto, si quieren, o a algo que tengo que elegir, o algo que, bueno, que no viene muy fácil. Decirle, no, mirá, yo, qué sé yo, ponerle algo risueño en el medio, y bueno, y por ahí afloja ya el hecho de que se ría, afloja la situación. Que Fuchs Es una lo forma tiene. de dramatizar. ¿Cómo, ¿no? Zulma? Es una forma de dramatizar. Desdramatizar, bien, bien, bien. Claro. Bien. ¿Qué le pasó en la parte a Fuchs que a un amigo se le muere una hija? Sí. ¿Se acuerdan? A ver, si alguien lo quiere comentar. Vina no, otra persona. A ver. Dale, Antonia. Se suscita una escena muy conmovedora, por lo menos a mí me pareció, cuando la tienen que enterrar. Bien. Porque surge ahí que el papá llora, el papá de la chica llora y dice, quieren quemarme a mi hija, porque ellos tienen el antecedente de haber sido quemados en la guerra. Los campos de Auschwitz o lo Claro, que sea. claro, ¿no? claro. O sea, Entonces fíjense dicen, que le traía el cremar ese cuerpo, le traía a él toda su El historia. recuerdo de los hornos de los campos de concentración. Ahí está. Entonces, acá también, por eso yo lo del recuerdo y la elaboración. A ver, era demasiado fuerte para este hombre el poder confrontar esto
con lo que había vivido. Era demasiado Sí. fuerte, pero lo puede hablar y el yerno termina enterrando y probablemente después con el tiempo la habrán cremado o no, no importa. Pero digamos, lo termina escuchando, ¿no? Así que pudo poner palabra acá. Pero fíjense lo traumático de esto y lo importante también de, bueno, por ahí era una cuestión joven y qué sé yo, del tema de la muerte, de poder que el hijo, que los familiares más allegados sepan qué queremos con nuestra muerte. ¿Sí? Porque esos temas, sí, Vina, a ver. A mí lo que me llama la atención cuando él habla sobre la muerte de la esposa, Sí, que es típico de la religión judía, lavar a los muertos, etc. Y él siente que no quiere que le toquen a la mujer, que no sea tocada por ninguna otra mano que no haya sido la mano de él. Y entonces consigue ese famoso certificado médico donde dicen que ella tenía una enfermedad contagiosa y así consigue de que a ella no la toque nadie. bien, bien. Bueno, acá con lo corporal, ¿no? Con también un maltrato con los cuerpos. Él tiene mucho esto también, aparece acá a lo largo del diálogo, lo que es la representación mental de cuerpo. Cuando él hace un viaje, dice... A Polonia y Turquía. A Bolonia y Turquía, él dice, mi hija me compra ropa. Fíjense, la ropa entra a formar parte de lo que es la imagen corporal. O sea, independientemente de nuestra imagen, la que todos ven de los demás, que es la externa, nosotros tenemos una imagen interna de nuestro cuerpo, en la cual entra la ropa también, ¿sí? Es decir, nosotros no elegimos algo de ropa porque sí, entra a formar parte de nuestra imagen corporal. ¿Se entiende? De la imagen interna que tenemos del cuerpo. Y eso está muy en relación con lo que dice Vina, con los cuerpos y cómo él vivía el cuerpo de su señora ya fallecida, ya muerta, ¿sí? No quería que se manipulara ese cuerpo, que se tocara ese cuerpo. ¿Está? ¿Eh? Pero eso es por toda su historia también. ¿Eh? Ahora, ¿Quién quiere hablar? Levante la mano. A ver, Mabel. ¿a qué se debe que los hijos no quieren molestar a los padres? Porque, por ejemplo, ahí Jacques dice que él, o sea, ya había dicho que quería que lo enterraran en el cementerio de la Tablada, pero ahora había cambiado de idea, quería que estar enterrados al lado de su esposa, Sí. pero no se animaba a decírselo a su hija. Pero Claro. es dentro del cementerio de la Tablada. La interpretación es, el cementerio de la Tablada tiene una parte, en la parte principal, que es cerca de un monumento, que es el monumento a los caídos en el Holocausto, y todas aquellas personas sobrevivientes, se los explico porque parece que no se hubiera entendido esa parte. Todas las personas sobrevivientes del Holocausto se entierran en ese sector, que es como un homenaje a esa gente. Y la esposa de él, como no estuvo en el Holocausto, está enterrada en otro sector del cementerio de la Tablada, no es que no está en la Tablada. Y él ahora quiere estar enterrado en el mismo sector donde está su esposa. Bueno, ¿y cómo interpretan eso? Está buenísimo. Gracias por la explicación, porque yo tampoco lo había entendido. Pero ahora con lo que dice Vina, ¿cómo lo interpretan? A ver, prefiere no estar enterrado con los sobrevivientes y sí con su esposa. Pero sí con la mujer, claro. Él no profesaba la religión judía tampoco, no era muy judío, era más bien estaba casado con una católica. Él más bien era una persona asimilada, no era practicante, pero sí era
judío, pero no era un judío practicante. Bueno, mi caso es igual. Mi marido Bien. ni siquiera era judío, mi marido Bien. era católico, hijo de gallegos. O sea, yo tengo las tradiciones, conservo todo, por eso al principio dije que yo era muy ecuménica. Todo festejo, pero es simplemente por una cuestión de que si no sabés de dónde, para que mis nietos sepan de dónde vienen, porque así van a saber a dónde van. Esa es la razón por la cual... Muy bien, Vina, muy bien. A ver, Qué buena Martín. reflexión, A ver, qué buena Martín. reflexión. Ah, perdón. Bueno, realmente yo queda muy poquito de la clase. Primero decirles para terminar la última frase del diálogo dice que saqué fuerzas y no me morí por no comer. Me pareció una frase que sintetiza el caso. Y después yo quiero pedir un aplauso para Vina, porque estuvo en clase, de todos nosotros. Gracias. Un pequeño homenaje a Vina, que yo tenía mis dudas que estuviera en esta clase, que fue una clase con un toque muy especial, que te lo agradezco, Vina. Ahí entiendo, sos también media gallega en esto de charlar tanto. A ver, Sí, has incorporado... Mi marido era de Pontevedra. Bueno, Así has que- incorporado gallegadas también. Bueno, en realidad una mujer que siempre participa y siempre charla mucho en clase, pero yo pensé que en esta clase no iba a estar. Sí, Mirta, ¿qué querías decir? No, que quería decir que no hay que olvidar que estuvieron los judíos, los árabes estuvieron 5 siglos, pero los judíos estuvieron como 2 siglos en España. Así que por ahí Claro, viene todo por ahí este viene, asunto. Claro, la claro, beta es viene. Después la diáspora anduvieron por el resto del mundo. Exacto. Se Está bien. radicaron, la mayoría se radicó en Turquía, Bueno, Claro. en Europa del Martín, Este y en Turquía. Martín, No, mucho más. En el 711 me parece que los árabes pasaron a España y se fueron en 1492. Pues bueno, obviamente quedaron algunos. No nos olvidemos que el filósofo, la el otra- médico y filósofo... pero un Y la otra poquito, es Vina, que- pará. Y la otra es que los judíos estuvieron mucho más tiempo. Sí, sí. Claro, mucho más que 200 años. Porque, Pero bueno. porque estuvieron Maimónides, que Claro. fue uno de los primeros médicos. Si vas a Córdoba está el monumento a Maimónides, que dice que si le tocas los pies le brillan a Maimónides. Está la estatua de Maimónides que dice que si uno le toca los pies a Maimónides, vuelve. Y Maimónides es anterior. Los judíos estuvieron, desde el siglo XI estuvieron en Polonia. Bien. Sí. Martín, ¿querés decir algo? Sí, y la importancia de todo esa inmigración en España, mucho en nosotros, todo eso, lo árabe, Sí. lo judío, cómo de alguna manera estructuralmente, culturalmente, pero desde las tripas, digamos, nos llega a nosotros todo eso. Somos lo que somos un poco también por todo eso. Exacto. Claro. Coincido plenamente. Bueno, gente, creo que para mí, desde lo personal, si tuviera que elegir una clase como muy especial, elegiría esta. Así que gracias a todos, Gracias pero a vos. especialmente a Marta. Vina por Y a Vina. su testimonio. Será Gracias hasta a vos, dentro de Marta. 15 Gracias. días y Hasta dentro de realmente Sí, Vina, ¿querés terminar Dentro vos? de 15 Vamos. días, lamentablemente, yo no voy a asistir porque ese día me opero. Ah, bueno. Una suerte. Bueno, Suerte, mucha suerte con la Suerte. operación. Mucha Vamos suerte, a estar Vina. con Vamos a vos. extrañar. ¿Qué, Eso. qué, qué, qué texto vamos a tratar en la próxima?
Ya te lo voy a mandar, tranquila. Ah, A bueno. María Fuchs vamos a tratar, la bailarina. Mm, Preciosa la clase próxima también, seguramente. Bueno. Bueno, hasta dentro de 15 días, buen tiempo. Adiós. Acuérdense que no Gracias. estamos más por la parte de chat. Dentro de una semana no nos encontramos por el chat. ¿De acuerdo? Ah, Ok. Nos bien. vemos en la próxima sincrónica en 15 días. Gracias por tanto. Gracias por todo. Gracias, Marta.